Apertura Política 1970, equipo 1, conformado por Iván, Pamela, Frida y Mariana. Hasta entonces, la estructura del poder en México se mantuvo estable, pero sin la existencia del juego político necesario que permitiera la expresión de una sociedad que había ido creciendo y diversificándose. El movimiento estudiantil de 1968 fue, al menos en parte, la expresión de un sector de la sociedad, las clases medias urbanas, las cuales demandaban la participación en un sistema político que no había cambiado al mismo ritmo que el país. Echeverría, presionado por los acontecimientos del 68, que habían dejado un salto político mucho más grande que las porciones del movimiento, se había presentado como candidato del PRI y después como presidente, con un cuestionamiento al modelo de crecimiento que partía en principio del reconocimiento a las desigualdades sociales y políticas generadas a lo largo del desarrollo estabilizador y al mismo tiempo con un discurso oficialista que buscaba nuevas legitimidades y consensos que revitalizaran las instituciones de la Revolución Mexicana. Los cambios que habían ocurrido en la sociedad mexicana desde los años 40, crecimiento, modernización, urbanización e industrialización, y la aparición y desarrollo de nuevos sectores sociales, como demandas específicas, de clases medias, no habían sido acompañadas de cambios políticos en el Estado y sus formas de gobierno. Luis Echeverría Álvarez se encontraba ya los objetos de gobierno, sus articulaciones y modos de intervención son múltiples: el educador, la ciencia y la tecnología, la mente y el cuerpo de los estudiantes, la escuela y el currículo, y la relación escuela-comunidad, ciencia-nación, familia. Los objetivos están delineados tanto en este discurso como en la exposición de motivos de la Ley Federal de Educación del 11 de septiembre de 1973. Que como primer punto menciona la formación del individuo a partir de los hábitos que desarrolle su personalidad y conciencia social para fomentar la identidad nacional y solidaridad. Como segundo punto, la movilidad social mediante la educación permanente y profesionalización. Tercer punto, desarrollo económico con el impulso a la ciencia y la adaptación a las nuevas tecnologías. Y por último, la soberanía nacional. La primera estrategia explícita fue ampliar el sistema educativo nacional, primero en un sentido eminentemente cuantitativo que se compendiaba en la fórmula más maestros, más escuelas, en todos los niveles educativos, pero también por la incorporación de grupos, sectores, comunidades marginadas y nuevas modalidades como la educación bivalente. El Bachillerato Bivalente (BBB) es un programa educativo flexible diseñado con el perfil por competencias para la comprensión del entorno nacional e internacional, en el que el estudiante puede seleccionar las unidades de aprendizaje del área propedéutica, entre 4 opciones: mecatrónica, ciencia de materiales, biomédicas o química sustentable, las cuales generan mayor número de opciones al concluir este bachillerato, ya que pueden continuar con estudios superiores o bien integrarse al mercado laboral. Entonces, la educación bivalente y los programas de profesionalización temprana, la segunda estrategia fue el diseño de programas de primaria, acelerada para zonas rurales y poblaciones dispersas. Se trataba de incorporar la dinámica estatal a poblaciones en abandono, con dificultades de acceso o lejanía de las cabeceras municipales. El conjunto de las dos estrategias hizo que la educación básica, los indicadores de cobertura, pasaran del 90% en primaria a casi el 100%. En el sexenio de Luis Echeverría, las acciones de algunos grupos radicales mantuvieron un clima de inestabilidad y zozobra en la sociedad a través de asaltos y secuestros, e implicaron respuestas igualmente violentas por parte del Estado. También se trató de contrarrestar a la guerrilla con el impulso a una reforma política electoral que permitiera la participación legal de otros sectores de la sociedad. La necesidad de iniciar una transición hacia formas más abiertas de democratización en la sociedad mexicana y que contrarrestara esta presión de los movimientos independientes se volvió imperiosa. Desde diciembre de 1971, como previo a las elecciones de 1973, se iniciaron reformas a la ley electoral, como el aumento del número de habitantes de los distritos electorales y la reducción de la edad a 21 años para ser diputado y 30 años para ser senador,
aunque resultaban insuficientes en una sociedad con anhelos más fuertes de democracia. La modificación más importante en ese momento fue la disminución del porcentaje de votación total para la representación de un partido en la Cámara de Diputados, de 2.5% a 1.5%, necesario para que los partidos políticos aún conservaran su registro. Esta última reforma tuvo que ver con una apertura democratizadora hacia la sociedad y con la necesidad de seguir contando con la presencia de los llamados partidos paraestatales, como el auténtico de la Revolución Mexicana y el Popular Socialista. Además, se crearon 16 nuevos distritos electorales federales. Diferentes sectores de la sociedad pugnaban por participar políticamente a través de organizaciones no oficiales y fueron apareciendo diversos movimientos que trataban de presentarse como una opción política distinta a la que representaba históricamente el propio Estado. La disidencia sindical tomó fuerza entre los electricistas, los maestros, ferrocarrileros y los petroleros, y también en un sinnúmero de sindicatos de empresas. También aparecieron organizaciones formales como el Frente Auténtico del Trabajo y la Unidad Obrera Independiente. Se luchaba por mejores condiciones económicas, pero también por impulsar la democratización del sindicalismo oficial. Se comenzaron a organizar grupos de marginados y posesionarios que exigían tierras, títulos de propiedad y servicios. Aparecieron y ascendieron los movimientos que, aunque fueron reprimidos muchos, hicieron evidentes las limitaciones de la apertura echeverrista. Para 1976, con las reformas que impulsó Jesús Reyes Heroles como secretario de Gobernación, otras fuerzas políticas de oposición tuvieron el reconocimiento oficial, y entre 1978 y 1985 lograron su registro el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Mexicano de los Trabajadores. La elección de 1976 justificó la tesis de que lo que existía en México era un régimen de partido hegemónico y pragmático, como describió el politólogo Sartori, un régimen que disimulaba apertura hacia los opositores, pero que en realidad la práctica era cerrado. A pesar de la apertura democrática, no se había podido generar las condiciones mínimas de un tránsito a una situación más abierta de participación política, y además era evidente la presencia de grupos que demandaban presencia legal en el Congreso. El movimiento del 68 es un hito histórico en la conversión democrática del país, pues fue la expresión de ruptura del consenso de masas encarnado en el gobierno de partido único. El Consejo Nacional de Huelga se disolvió el 5 de diciembre de 1968, pero el movimiento se convirtió en una bandera de lucha para las nuevas generaciones.